empoderada, ¿cierto? Una iglesia que oraba en lenguas, una iglesia que veía milagros. Amén. Así que la iglesia tiene que salir de esa sequedad que tiene. Amén. Por eso aquí nosotros, este ministerio le pertenece a Cristo. Amén. Y es solo para Cristo y de Cristo. Esto no es de hombres, esto es para Cristo y de Cristo. Amén. Así que yo quiero saludarlos a todos los que están ahí conectados en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, donde quiera que este video, esta palabra, esta prédica llegue. Yo quiero saludarlos a todos ustedes, pero quiero saludar especialmente también a toda la casa de transformación allí en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Ese remanente de mujeres que le han creído al Señor. Yo quiero saludarlos en esta mañana. Quiero bendecirlas por su fidelidad al Señor. También quiero saludarlos a todos los que están allí en Estados Unidos, esa casa que está allí, ese remanente que se está levantando. Ese remanente que se está levantando. El título de esta mañana es el peligro de caminar con lazos de incredulidad. Ese es el título de esta mañana, amén. Yo quiero que usted en esta mañana, creo que la palabra que se va a soltar en esta mañana, usted va a ser una persona que va a ser responsable de lo que escucha. Amén. Usted es responsable de lo que va a ser soltado del altar. Amén. Yo no vengo a meterle miedo, pero usted es responsable de lo que se suelta. Amén. Y por eso le digo que en esta mañana la palabra, el título de esta prédica es el peligro de caminar con lazos de incredulidad. Amén. El peligro de caminar. Y yo le pido por favor que usted se concentre, que usted se traiga aquí, que usted deje de tener su mente en otro lugar y se traiga aquí para que reciba la palabra que necesita recibir. Amén. Por eso le digo que el título es el peligro de caminar con lazos de incredulidad. Amén. Amada iglesia, hoy el Espíritu Santo nos trae un mensaje de urgencia, urgente, un mensaje urgente y profético. El peligro de caminar con lazos de incredulidad. Amada iglesia, nosotros vivimos en tiempos donde Dios está demandando fe. Diga conmigo, estamos en tiempos donde Dios está demandando fe. Amén, demandando fe. Una fe que no solo declare, sino que se sostiene, que permanece y que vence. Amén. No una fe que solamente cree, sino una fe que se sostiene, pero también una fe que avanza. Amén. Por eso, amada iglesia, la incredulidad no es simplemente dudar, escuche con atención, sino permitir que los lazos del enemigo nos inmovilicen, nos aten y nos incapaciten para avanzar en el propósito eterno. Amén. Eso es lo que hace, nos está poniendo. La incredulidad no simplemente es dudar, se lo repito, sino que nosotros cuando entramos en la incredulidad estamos permitiendo que vengan lazos del enemigo, y esos lazos del enemigo nos van a inmovilizar, nos atan y nos incapacitan para avanzar en el propósito eterno de Dios. Por eso en esta mañana tú debes compartir este link que te está llegando. Dale un me gusta a nuestra página. Ve allá a la página y dele un me gusta a esta prédica, pero también vaya al canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276. Ahí va a encontrar también la prédica. Dele un me gusta, amada iglesia. Amén. Entonces, amada iglesia, debemos entender que la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Diga conmigo, la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. El Evangelio no está para motivar a alguien. El Evangelio está para sacar de la comodidad al que está cómodo en el pecado, en la falla, para sacarlo. Amén. Por eso le digo que debemos entender que la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Vayamos al libro de Romanos 1, verso 17. Voy a comenzar a enseñar, voy a comenzar a predicar y voy a enseñar, voy a desglosar esto. Amén. Romanos 1, verso 17 dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces la escritura está diciendo, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén.
Este versículo es el corazón de nuestra fe cristiana. Este versículo es el centro, el corazón de nuestra fe cristiana, porque nos muestra que la justicia de Dios no se establece en obras humanas, sino en la fe. No en obras humanas, sino en la fe. El apóstol Pablo nos revela aquí un principio eterno. La justicia de Dios no se negocia con religión, no se compra con sacrificios humanos, no se adquiere con moralidad aparente o con moralidad aparente. Solo se manifiesta por medio de la fe viva, progresiva y creciente. Amén. Una fe creciente. Amén. Una fe creciente. Yo le digo a muchas personas que yo no juego a ser cristiano. Yo no juego a ser creyente, porque soy responsable de una generación. Y yo necesito entender que yo tengo que caminar en una fe, que debo heredar esa fe. Por eso la palabra de Dios dice que Abraham es el padre de la fe. Amén. Por eso le digo que necesitamos tener una manifestación de la fe viva, una fe progresiva y una fe creciente. Amén. El texto griego de este texto que hemos acabado de leer de Romanos, el texto, todos sabemos que la traducción se hizo en griego, ¿cierto? Entonces en el texto griego aparece la expresión pisteos o pistín. Escuche lo que le voy a decir. Aparece esta palabra pisteos o pistín, que significa de fe en fe. Diga conmigo, de fe en fe. Eso significa la palabra griega pisteos o pistín. ¿Listo? Entonces dice, esto significa de fe en fe. Aquí surge lo que algunos manuscritos describen como episteos, ¿cierto? Como lo que define el episteos. Es una manera de remarcar el tránsito espiritual de una dimensión de fe hacia otra más alta. Eso significa lo que nosotros declaramos episteos o pistín. Es de fe en fe, es de entrar en una ¿qué? En una dimensión más alta. Diga conmigo, una dimensión más alta. Por eso la palabra pistín no es solo creer en la mente, es una convicción activa, es una certeza que se traduce en obediencia. El que camina en fe, de fe para fe, es obediente. ¿Aló? Es obediente. El que tiene fe y camina para fe y cree en pistín, o sea, camina en esa palabra pisteos o pistín, está caminando de fe en fe, para fe y por fe. Y eso lo lleva a una obediencia absoluta. ¿Aló? A una obediencia absoluta. A Dios no le interesa, no le importa que tú obedezcas a medias. Dios quiere que tú camines en pisteos, de fe en fe, de fe para fe, porque te va a llevar a caminar en un camino de la verdad, de la justicia y de la obediencia. Amén. Por eso le digo, amada iglesia, por eso el apóstol Pablo no está diciendo que la justicia es fe. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo que la justicia es fe, sino que la fe es el medio para alcanzar la justicia de Dios. ¿Cómo tú alcanzas la justicia? ¿Cómo tú alcanzas el molde de la justicia de Dios? Tú caminas en fe, y esa es la fe que te va a llevar a llegar a la justicia de Dios. ¿Aló? Fe. Por eso la escritura dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Y de una manera u otra es imposible alcanzar la justicia de Dios sin fe. Diga conmigo, sin fe. Y en estos últimos tiempos la gente tiene crisis en su fe. El pueblo cristiano está pasando por un tiempo de crisis y está siendo golpeado en su fe. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Entonces, amada iglesia, la fe son los escalones, por decirlo así. Son esos escalones por los cuales ascendemos hacia la justicia, y cada peldaño nos demanda mayor confianza, mayor rendición y mayor obediencia. Entre más tú quieres entrar con el Señor, tienes que rendirte, y para que tú te puedas rendir, tú necesitas confiar en Él. Porque si tú no confías en lo que Él ha dicho, jamás te vas a poder rendir. Jamás te vas a poner a los pies del Cristo. Y jamás vas a poder entender que es una obediencia absoluta. Amén. Una obediencia y una mayor obediencia. En otras palabras, amada iglesia, la fe antecede la manifestación.
Wow. Escuche lo que le estoy diciendo, no lo tomen menos. La fe antecede la manifestación, pero también se expande después de la manifestación. Por ejemplo, antes de ver, yo creo. Después de ver, yo sigo creyendo aún más. Así funciona el diseño de Dios. La fe es la semilla antes del milagro y el fruto después del milagro. Fe. ¿Estamos entendiendo? Por eso es peligroso que uno camine en la incredulidad. Pastor, ¿por qué a mí no me ocurre? Analícese. Pastor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Analízate. Yo no vengo a juzgarte, yo vengo a soltar una palabra. Amén. Esto significa que no puedo vivir de experiencias pasadas como si fueran suficientes. La fe que ayer me sostuvo no es la misma medida que necesito para hoy. Por eso el Señor dice, el Señor te está diciendo, busca el pan diario. Busca el pan diario. Busca el alimento diario. Busca el pan diario. La liberación es también el pan diario de los hijos. De gloria en gloria, de liberación en liberación. Amén. Por eso el apóstol Pablo recalca: el justo vivirá por fe. Diga conmigo: el justo vivirá por fe. Ahí no dice yo vivo, ahí no dice vivo, ni dice viviré en algún momento. Ahí dice sino que viviré o vivirá continuamente. ¿Qué quiere decir? Vivirá continuamente, cada día, cada instante, dependiendo de la fe. Dependiendo de la fe, cada momento, cada instante, dependiendo de la fe. Dependiendo de la fe. Amén. Aquí está la clave profética, amada iglesia. La fe no es una experiencia emocional momentánea, es un estilo de vida, no es un evento, es una cultura, no es un sentimiento, es una manera de caminar. Es una manera de caminar. Es una manera de caminar. La iglesia debería estar diciendo amén, porque Dios te está llamando a caminar en este tiempo. Por eso muchos llevan años dentro de las congregaciones, aún dentro de lo profético, pero siguen siendo injustos porque nunca caminaron de fe en fe, sino que se estancaron en un sistema religioso. La religión te da obras, pero no justicia. La fe, en cambio, te conecta con el corazón de Dios. Te conecta con el corazón de Dios. Lo que Dios está demandando en este tiempo no es más actividad religiosa ni más apariencia, sino más fe real, más confianza radical, más dependencia absoluta. Por eso, para entrar en la justicia de Dios, necesitamos tomar la decisión de soltar la religiosidad, soltar la incredulidad y comenzar a subir los escalones de fe que nos llevan a la plenitud de su justicia. A la plenitud de su justicia. Me decía el Señor estas palabras: hijo, levanta un equipo de intercesor que entienda lo que es la justicia. Y cuando tú tengas ese equipo de intercesor que entienda la justicia, serán un pueblo imparable, serán una congregación imparable, porque mostrarán lo que predican. Mostrarán lo que se predica. Amén. Así que tomemos la palabra de Dios y vayamos ahí mismo a Romanos 1, pero vamos al verso 18. Tú que estás ahí conectado, agarra la Biblia. Usted tiene que acostumbrarse que el manual de su vida es la palabra de Dios. Ese es el primer libro que usted tiene que fundamentar en su vida, la palabra de Dios. Romanos 1:18 dice: los hombres que detienen con injusticia, aló, los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí aparece el verbo griego kateko. Kateko. Esa es la palabra que aparece en griego, kateko. ¿Qué significa kateko? Significa retener la verdad. Wow. Retener la verdad. También significa sujetar. También significa sofocar. También significa aprisionar, impedir que fluya. Eso significa esa palabra kateko. Kateko.
significa retener la verdad, significa sujetar, sofocar, aprisionar, impedir que fluya. La imagen que nos da esta palabra es bien fuerte, amada iglesia. No se trata solo de detener como quien pone pausa, sino de amarrar y aprisionar la verdad para que no tenga efecto. Aprisionar la verdad para que no tenga efecto. Es como si alguien tomara la verdad de Dios, la amordazara y la encerrara en una cárcel de injusticia. ¿Aló? Muchos lo hacen desde la religiosidad. No conocen muchos versículos, citas o citan doctrinas, pero retienen la verdad con su estilo de vida injusto. Cuando una persona camina en injusticia, está reteniendo la verdad. ¿Me entiende? En otras palabras, dice que está negando la verdad. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo, amada iglesia? Otros lo hacen con sus labios. Confiesan incredulidad, duda, niegan lo que Dios ya reveló y con esas palabras aprisionan la verdad. Eso es lo que le pasa a una persona cuando murmura. Eso es lo que le pasa a una persona cuando dice yo no puedo. Eso es una persona cuando dice es que yo toda la vida he sido pobre. Esa persona está aprisionando la verdad, porque Dios le dijo tú eres más que vencedor. Y si tú buscas primeramente mi reino y mi justicia, todo será añadido para ti. Entonces cuando una persona saca de su boca, dice es que yo tengo escasez, es que pobrecito yo, es que a mí me tiene, ay, es que yo no tengo, ay, es que toda la vida, ay pastor, usted no me entiende. Está aprisionando la verdad. Está aprisionando la verdad. ¿Aló? ¿Está qué? Aprisionando la verdad. Y con esas palabras aprisiona la verdad. Y otros lo hacen con sus actos. Dios muestra el camino, pero su desobediencia encierra la verdad en una celda donde no puede brillar. Cuando Dios te ha mostrado la verdad, cuando Dios te ha mostrado el camino, pero aquel decide caminar en desobediencia, ese que camina en desobediencia está cerrando la verdad y la está metiendo en una celda para que no pueda brillar la verdad. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que necesitamos entender, amada iglesia. Aquí hay un principio profético, iglesia. Cada vez que retengo la verdad, estoy generando un terreno fértil para que la injusticia gobierne. Hay veces yo voy a orar por alguien y voy a extender la mano para orar y me dice, hijo, tiene una incredulidad impresionante. Tú te puedes cargar 3 horas orando y se va a ir pensando que es pobre. Tú vas a poder ministrarla 3 horas, 4 horas lo vas a ministrar. Pero mientras no se rompa la incredulidad, va a ser imposible que mi reino se establezca. Por eso le digo que es un peligro caminar con la incredulidad. Y se lo repito, aquí hay un principio. Cada vez que retengo la verdad, estoy generando un terreno fértil para que la injusticia gobierne. Para que la injusticia gobierne. Aló. En Romanos 1, el verso 18 y el 19, explica que la verdad de Dios ya fue hecha evidente en nosotros. Está en el ADN del ser humano, porque Dios puso mismo en nuestro interior un sistema de reconocimiento espiritual. Diga conmigo, Dios colocó adentro de mí un sistema de reconocimiento espiritual. Amén. Entonces Dios ya me puso a mí en ese reconocimiento espiritual, entender cuál es la verdad y qué es la verdad. Entonces, retener la verdad no es ignorancia, iglesia, es rebelión. Wow, se lo voy a repetir. Wow, retener la verdad no es ignorancia, es rebelión. Proféticamente esto significa que la incredulidad no es ausencia de la verdad, sino resistencia activa a la verdad. Un día yo iba a orar por alguien, el Señor llegó y me dijo, este hombre tiene resistencia a la verdad. Este hombre tiene resistencia a la verdad. Le dije, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Dile que lo que vaya a hacer, vaya y lo haga. Y yo que como que, uy Señor, y a donde vaya y se cuelgue que. ¿Estamos entendiendo? Porque tenía que
resistencia a la verdad. Y cada vez que alguien retiene la verdad, está generando un ambiente, diga conmigo, está generando un ambiente de opresión espiritual. Pastor, yo me siento oprimido. Yo me siento como encerrado, pastor. Yo me siento ahí, pastor. Entonces, ¿qué está pasando? Esa persona está generando un ambiente de opresión. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien retiene la verdad, está generando un ambiente de opresión espiritual. Por eso Dios dice que su ira se revela contra quienes practican esto. Wow. En otras palabras, cuando retenemos la verdad con incredulidad o con la incredulidad, pasan tres cosas. Voy a soltar esta palabra. ¿Pasan qué? Tres cosas. Cuando retenemos la verdad con incredulidad, pasan tres cosas. Número uno, bloqueamos la revelación que Dios quiere desatar. Pastor, es que yo leo, yo me le meto, pastor, y no entiendo. Tres cosas que pasan. Bloqueamos la revelación que Dios quiere desatar. Número dos, impedimos que la justicia se manifieste. Y número tres, le damos espacio a la injusticia para ocupar el lugar que le corresponde a la fe. Número tres, le damos espacio a la injusticia para ocupar el lugar que le corresponde a la fe. Wow. Por eso el Espíritu Santo hoy, amada iglesia, nos llama a soltar la verdad, a no sofocarla, a permitir que fluya con poder. No detengas la verdad con excusas, dice el Señor. No la aprisiones con incredulidad, dice el Señor. No la amordaces con tus temores. Suéltala, dice el Señor. Suéltala, créele, confiésala y camina en ella. Porque la verdad te hará libre. La palabra de Dios dice: la verdad te hará libre. ¿La verdad nos hará qué? Libres. Yo no puedo amar más a Granada que lo deben amar ustedes. Yo no puedo amar más a sus hijos que lo que ustedes lo deben amar. Y yo no puedo amar más su cuerpo que lo que ustedes deben amar su mismo cuerpo. Todos tenemos una responsabilidad. Amén. Todos tenemos una responsabilidad. Y el Señor muchas veces nos dice: cuidado con el que cree que se sienta en una iglesia de domingo a domingo, que cree que tiene asegurada su salvación. No hay sea que sea el primero en caer. Cuidado con el que cree que está firme. ¿Me entiende? Qué terrible cuando uno pregunta a alguien y le dice todo está bien, cuando uno sabe que no está bien. Cuando se nota lenguas que no está bien. ¿Estamos entendiendo? Esto es lo que necesitamos entender. Entonces, amada iglesia, debemos entender que hay un peligro de la incredulidad en el llamado profético. Diga conmigo: hay un peligro de la incredulidad en un llamado profético. Amén. Tú no puedes retener una palabra de Dios, una promesa de Dios, una palabra profetizada en la incredulidad. No es el campo correcto para recibir una palabra. ¿Aló? Tú necesitas romper con la incredulidad. Amén. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Romanos 1. Sigamos ahí en Romanos 1. Pero yo quiero que vayamos ahora al verso 20. La palabra de Dios dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusas. Yo me puedo parar frente a Dios y yo ya no tengo excusas para no creer en Él. Porque en el momento que yo miro todo lo creado, me doy cuenta que hay Dios. Cuando yo miro a ese niño, me doy cuenta que hay Dios. Cuando yo miro a esta mujer, veo que hay un Dios. ¿Aló? Y veo la creación de Dios. Por eso la palabra dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusas. Aquí voy. Ni usted ni yo tenemos excusas para caminar en la incredulidad.
Wow, ¿quién dijo amén? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aquí el Espíritu Santo nos muestra que la creación misma es un testigo visible de la verdad de Dios. Por ejemplo, el sol que amanece cada día nos habla de su fidelidad. El orden del universo proclama su justicia. El ADN en nuestro cuerpo revela que fuimos diseñados para reconocerle. Por eso cuando yo miro a estos niños, cuando yo miro a esta generación, yo veo un ADN que reconoce a Dios. Reconoce, porque Él Él lleva poco aquí, pero es mi hermano desde la eternidad. Él viene del Padre y Él necesita ser instruido en la palabra, porque ese niño tiene un llamado fuerte a hacer algo dentro del ministerio. ¿Aló? No es coincidencia que esté ahí. No es coincidencia. No es coincidencia que él esté escuchando mi palabra para sembrar esta palabra, porque ese niño no caminará en incredulidad. Sus antepasados caminan en incredulidad, pero ese niño no va a caminar en incredulidad. Ese niño va a alcanzar lo que sus padres no alcanzaron, ni sus abuelos, ni sus antesabuelos. ¿Por qué? Porque él está recibiendo esta palabra mientras está aquí. Y él está recibiendo esta palabra porque está sentado ahí, porque Dios le está diciendo: hijo, recuerda que tú no eres incrédulo. Tú eres mi hijo y te mandé con un propósito: salvar tu casa. Salvar tu casa. Ese niño será un testimonio para primos, para otras personas. Wow. Por eso le digo que hay ADN. Es decir, amada iglesia, la verdad ya no está desplegada, no está aislada. La verdad la vemos. Amén. La verdad ya está ahí. La verdad está en todo lo creado. Diga conmigo: la verdad está en todo lo creado. No hay excusa para no creer. Diga conmigo: no hay excusa para no creer. La palabra de Dios me enseña que cuando un niño duerme, está siendo ministrado. ¿Te acuerdas qué hacíamos con nuestros hijos? Se acostaban a dormir y imponíamos manos entre ellos. Y yo comenzaba a profetizar, aún siendo ignorante en muchas cosas, pero yo sabía que había en mí la verdad. ¿Aló? Por eso no hay excusas para no creer. Sin embargo, dice el texto, muchos, aunque conocían a Dios, no lo honraron ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Dónde está eso? Verso 21. Romanos 1, verso 21. Wow. Wow. Sin embargo, dice la palabra, aunque conocían a Dios, no lo honraron ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón se entenebreció. Qué peligro. Así que revela un principio. Aquí hay una revelación de un principio espiritual muy profundo. La justicia comienza en el corazón antes de apoderarse de la mente. Y cuando hablo del corazón, estoy hablando de la parte almática. Cuando el corazón deja de reconocer a Dios, entra el razonamiento vano, entran razonamientos vanos, y esos razonamientos oscuros terminan llevando la mente a las tinieblas. A las tinieblas. Esto nos enseña que la incredulidad no nace de la falta de evidencias, sino de la decisión de no honrar a Dios. Cuando tú caminas en desobediencia, tú tienes que entender que estás deshonrando a Dios. No estás deshonrando a un hombre, estás deshonrando a Dios, porque estás no creyendo en la verdad. Amén. Por eso se lo repito, no nace de la falta de evidencias. La incredulidad no nace de la falta de evidencias, sino de la decisión de no honrar a Dios. La incredulidad es un acto de deshonra. No es solamente lo que nos enseñan, que nosotros honramos con dinero. Hay veces que nosotros deshonramos al Señor, y yo creo que esta palabra nos concierne a todos. Y si nos concierne a todos, yo creo que al final de esta prédica usted va a tomar una actitud de decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname, Señor, perdóname.
perdóname. Por eso es que Dios puede tolerar muchas faltas humanas, pero no puede trabajar con alguien que se obstina en la incredulidad. Se lo voy a repetir. Dios puede tolerar muchas cosas humanas, pero no puede trabajar con alguien que se obstina en la incredulidad. Cuando alguien que tiene un llamado profético retiene la verdad y se aleja y se deja llenar de razonamientos humanos en vez de obedecer, esa persona se desconecta del mover del Espíritu de Dios. Se desconecta del mover del Espíritu de Dios. Hay gente que sabe Biblia, hay gente que sabe Biblia, hay gente que sabe mucha palabra, pero está desconectada del Espíritu. Hay mucha gente que sabe Biblia, pero tiene Biblia muerta, tiene palabra muerta. ¿Aló? Están desconectados del Espíritu Santo de Dios. ¿Aló? Un pueblo profético, un hijo de Dios, no puede caminar con razonamientos de tinieblas, porque un pueblo profético está llamado a vivir en la luz de la revelación. La luz de la revelación. Amén. La luz de la revelación. La luz de la revelación. El razonamiento dice no se puede. La fe profética dice Dios ya lo dijo y lo hará. Se lo voy a volver a repetir. Esta palabra es para alguien. El razonamiento te dice no se puede. La fe profética dice Dios ya lo dijo y lo hará. Dios lo dijo, 17 años después lo cumplió. Dios lo dijo, 17 años después lo cumplió. En eso camino. Amada iglesia, el capítulo 3 de Romanos nos muestra que nadie tiene excusas para la incredulidad, porque Dios ya se dio a conocer en lo creado. Amén. Entonces, si alguien persiste en la incredulidad, no es por falta de señales, sino por no honrar, sino por no honrar ni agradecer al Señor. Por eso cada vez que adoramos, cada vez que agradecemos, estamos venciendo la incredulidad y abriendo paso a la justicia de Dios. Cuando tú te levantas, cuando tú vienes aquí y comienzas a adorarle, comienzas a decirle, Él se manifestará, Él hará, Él es el Dios todopoderoso, Él es Rafa, Él es el sanador. Tú le estás dando un golpe a la incredulidad. ¿Aló? Gracias por ese amén. ¿Cuántos están activados ahí? ¿Cuántos están ahí metidos, activados, diciendo amén a esta palabra? ¿Aló? Por eso cada vez que nosotros adoramos, le estamos dando un golpe a la incredulidad. Pero cada vez que nos quejamos o dudamos, estamos reteniendo la verdad con injusticia y oscureciendo el corazón. Oscureciendo el corazón. Se lo voy a repetir. Cada vez que nos quejamos o dudamos, estamos reteniendo la verdad con injusticia y oscureciendo el corazón. El Espíritu Santo dice hoy: no permitas que tu mente se llene de razonamientos vanos. Llena tu boca de gratitud, dice el Señor, porque la gratitud mantiene tu corazón en la luz y tu espíritu en la fe del Cristo glorificado. Si honras, dice mi Señor, si me honras, si honras mi verdad, dice el Señor, dice el Señor, si tú honras mi verdad, yo te pondré en un mayor nivel. Diga conmigo, yo estoy llamada a llevar a otro nivel, a llegar a otro nivel. Oh Espíritu Santo, si honras mi verdad, nos dice el Señor, caminarás en mi justicia, pero si la retienes, caminarás en tinieblas. Yo lo hago responsable de lo que estoy soltando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios necesita hacerse responsable. Así como cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos ser responsable, ¿cierto? Cuando estábamos pequeños, estaban creciendo, nosotros decíamos, hijos, sean responsables. Hijo, cuando tú des la palabra, cúmplela. Sé responsable, hijo. Sé responsable con tu estudio. Yo creo que tú levantando a este niño siempre le vas a enseñar que sea responsable, ¿cierto? Porque no vas a querer que cometa tus errores, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, ser responsable. Amén. Por eso tú necesitas retener esto.
Así que, amada iglesia, quiero recalcar el peligro de la incredulidad en el llamado profético. En otras palabras, Dios puede tolerar de manera más sencilla muchas faltas que podemos cometer, menos la incredulidad a Dios. A Dios le cuesta trabajar con un pueblo que camina en incredulidad. A Dios le cuesta trabajar con un pueblo que camina en incredulidad. Le cuesta. ¿Aló? Así que si usted está ahí donde usted está, usted diga: yo me sacudo de la incredulidad. Yo me sacudo de la incredulidad. Por eso es tan importante que tú entiendas esto. Yo he visto dos cosas, y esto es bien duro, pero se los voy a decir. Todos peleamos con niveles de incredulidad, pero he visto que cuando una persona tiene una unción profética o un llamado profético, y en un momento crítico Dios llama a esa persona para hacer algo, y esa persona responde con incredulidad, esa persona le va a costar levantarse en un mover profético más alto. Porque cuando Dios te llama, te está diciendo: sal de ahí. Y cuando alguien responde con incredulidad, esa persona se va a quedar ahí. Le va a costar subir. Amén. Le va a costar subir, le va a costar entrar. Usted sabe que cuando uno está aquí predicando, el Espíritu Santo está hablando. Y tú sabes lo difícil o lo complejo que uno esté predicando y sienta lo que otro está pensando. Cuando Dios dice: Él está reteniendo, ella la está reteniendo, es difícil, porque hay que soltar la palabra. Y lo que más le duele a uno después de bajarse es decir: Señor, qué tremenda la actitud con la que recibió. ¿Estamos entendiendo? Porque una cosa para honrar a Dios es escuchar su verdad. Yo no vengo a hablar de mi verdad, yo vengo a hablar de la palabra de Dios. ¿Aló? Entonces, Dios no puede trabajar en el ministerio profético con alguien que tiene lazos de incredulidad. Sencillamente no puede. Nosotros somos un ministerio profético y apostólico. Y Dios me dijo: yo no voy a poder trabajar cuando hay lazos de incredulidad. Tienes que ministrar, tienes que traer rompimiento para que los que van a acompañar al Gedeón, que son 300, se vayan depurando. ¿Aló? Porque nosotros estamos llamados a establecer el gobierno en Granada. Yo lo creo. No me importa el tiempo que me lleve, o si a mi otra generación o otro viene y trabaja sobre lo que nosotros hicimos. No hay ningún problema. Pero yo creo lo que Dios ha dicho. Yo creo lo que Dios ha dicho en cada generación. Amén. Entonces, se lo repito: Dios no puede trabajar en el ministerio profético con alguien que tiene lazos de incredulidad. Sencillamente no puede. El ejemplo de Cades Barnea es una enseñanza muy poderosa. El pasaje sobre Cades Barnea se encuentra en el libro de Números, específicamente en los capítulos 13 y 14. Ustedes que son lectores deben saber de qué estoy hablando. Ahí en Números, los capítulos 13 y 14, está hablando de un lugar que se llamaba Cades Barnea. Amén. Donde se relatan estos dos capítulos 13 y 14, es donde se relata el envío de los 12 o de los espías a la tierra prometida, quienes regresaron con un informe pesimista que lleva a la condenación de la generación de israelitas que salió de Egipto. En Números capítulo 13 se describe el envío de los 2 espías desde Cades Barnea para reconocer la tierra de Canaán. Y en Números capítulo 14 narra la desobediencia de los israelitas tras el informe de los espías y la posterior decisión de Dios de hacerles vagar por el desierto durante 40 años. Escuche lo que le voy a decir. Después de ese informe, el Señor dijo: esta generación no entrará. ¡Wow! Escuche lo que le estoy diciendo. Y si no, vaya y lea. No coma entero. Vaya, coja la Biblia y léala. Lea la palabra.
Moisés le recuerda a los israelitas su experiencia en Cades Barnea, cuando se negaron a entrar en la tierra prometida, lo que resultó en la prolongación de su viaje por el desierto. En Números 32, los versos 7 al 13, este pasaje le recuerda el evento de Cades Barnea para exhortar a los hijos de Israel a no desalentar a su pueblo, tal como lo hicieron sus padres. Así que yo le prohíbo a usted que usted camine en la incredulidad, porque Dios hoy te está recordando que hubo un pueblo que no entró a la tierra prometida. Y no entró a esa tierra prometida porque no creyó lo que Dios había dicho. Encerraron la verdad, negaron la verdad y no quisieron entrar. Dijeron: son muy grandes para nosotros. Nosotros somos como langostas para ellos. Cuando ya Dios había dicho: entren y posean la tierra. ¿Aló? Dios no puede trabajar ni caminar con alguien en incredulidad. Estos pasajes, o yo en estos pasajes, puedo ver tres cosas poderosas. En estos pasajes, en esta palabra que le estoy soltando, tres cosas poderosas. Dios, número uno, Dios les había prometido la tierra. ¿Dios qué? Les había prometido la tierra. Número dos, les dio señales. ¿Qué les dio? Señales, milagros, provisión en el desierto. Dios ha hecho milagros, ha hecho señales, ha entregado provisión en el desierto, y la gente sigue en incredulidad. El milagro no es que Dios te suelte un negocio. El milagro es que tú retengas lo que Dios colocó en ese negocio. ¿Estamos entendiendo? Así que yo a ustedes les prohíbo, en el nombre de Cristo Jesús, retroceder. Lo que empezamos lo van a hacer y van a crecer. Amén. Van a crecer y no van a tener uno, van a tener varios. ¿Me entiende? Porque ustedes no van a caminar en la incredulidad. Yo les prohíbo que caminan en la incredulidad. Amén. Ustedes son hijos. Ustedes son hijos y tienen que entender que el hijo tiene derecho al botín. Amén. No van a retroceder. Lo que empezaron se va a llevar a cabo. Así toque volver a empezar. ¿Aló? Pero les prohíbo. Ustedes caminan conmigo guerreando. Ustedes caminan conmigo guerreando. Ustedes creen en este ministerio. Amén. Entonces, ¿qué les dio? Dos, les dio señales, milagros, provisión en el desierto. Número tres, pero cuando llegó el momento de obedecer y entrar en la tierra, ¿qué hicieron? Retrocedieron en incredulidad. Retrocedieron. ¿Aló? En vez de caminar en fe, retrocedieron. Retuvieron la verdad con miedo. Somos como langostas delante de ellos. Esa confesión de incredulidad se convirtió en un lazo que amarró a toda una generación. A toda una generación. A toda una generación. ¿Aló? La consecuencia fue clara, amada iglesia. Esa generación nunca pudo entrar en la tierra prometida. Quedaron estancados en el desierto. Proféticamente esto nos enseña que la incredulidad te detiene en el borde de tu promesa. En el borde de tu promesa. ¿Alguna vez usted ha escuchado que le dice a algún pastor, le dice: ya está que entra en la promesa, ya está que la recibe? Y le digo, proféticamente esto nos enseña que la incredulidad te detiene en el borde de la promesa. En el borde de la promesa. Si ha estado soltando algo. Un día estaba orando y el Señor me dijo: se está soltando, se está soltando. Y yo dije: Señor, me dijiste que ya se está soltando, iban 24 horas. Me dijo: comienza a orar por la incredulidad. Y yo: wow. Se detiene en el borde de la promesa. Puedes estar a un paso de la plenitud, pero si respondes con incredulidad, quedas varado en un desierto espiritual. Wow.
Así como en Cades Barnea, cuando un profeta o un pueblo profético retrocede por incredulidad, Dios no puede levantarlo a un mover más alto hasta que esos lazos sean cortados. Diga: Señor Jesús, yo en esta mañana, Señor, yo vengo, Señor, a que esos lazos de incredulidad que me tienen la mente embotada se rompan, Señor. Yo vengo a recibir tu liberación, Señor. Amén. Por eso el Espíritu Santo nos alerta, amada iglesia. No te quedes en la frontera de la promesa, te está diciendo el Señor. Es que los lazos de la incredulidad te amarren en Cades Barnea. Wow. Es tiempo de creer, es tiempo de avanzar, es tiempo de entrar, iglesia. Es tiempo de entrar. El Señor me decía: hay gente que está en Cades Barnea, está ahí en esa cautividad. Sácalos, jálalos, enséñales que deben romper con esos lazos. No importa si tú tienes 50, 60, 70, 80 años. Yo te vengo a recordar que Dios llamó a Moisés. Yo te vengo a recordar a ti que Dios llamó a Abraham en entrada de edad. Nunca es tarde para arrepentirse de la incredulidad. Amén. En conclusión, y para ir cerrando con esta palabra que ha sido soltada y profetizada, amados, los lazos de incredulidad no son cuerdas livianas. Son cadenas pesadas que paralizan, que limitan y que drenan la fuerza espiritual. Un pastor profético, un líder profético, una iglesia no lucha contra las tinieblas solamente, sino que debe luchar con muchas cosas. Se lo voy a volver a repetir. Un líder proféticamente no solo lucha contra las tinieblas, sino que debe cubrir su casa, estar atento a lo que Dios le dice. Debe velar porque ninguna persona que pastorea tuerza lo profético. Eso es ya una carga intensa en sí misma, iglesia. Pero cuando además tiene que arrastrar la incredulidad de otros, el peso se multiplica al punto de volverse un obstáculo para avanzar. Amada iglesia, mi lucha, como la de muchas personas cada día, es creerle al Señor, a mi Padre. Yo lucho todos los días por mantenerme creyéndole. Amén. Yo lucho todos los días para mantenerme en esa pelea, para que la incredulidad no entre a mi casa. Yo lucho todos los días para seguirle creyendo a Dios aunque no lo vea. Pero Él ya habló, Él ya dijo, Él ya lo prometió, Él ya dijo. Y si lo dijo, Él lo cumplirá. Por eso le digo que yo lucho igual que usted. Lucho para que la incredulidad nunca entre a mi casa. Amén. ¿Y cómo lucho? Con fe. De fe por fe. De fe por fe. Fe para fe. Fe por fe. Amén. Amada iglesia, aquí está la esencia del ministerio profético. La batalla diaria no es contra carne ni sangre, es contra la incredulidad que quiere infiltrarse en el corazón y en la boca de quienes deben caminar contigo. ¿Aló? Cuando una persona en lo profético está atada a la incredulidad, siempre duda de lo que Dios dice, siempre pone excusas, siempre espera confirmaciones extras antes de que la voz interna del Espíritu Santo llegue. ¿Aló? Siempre están llenas de excusas. Eso obliga al pastor o al profeta a invertir tiempo y espíritu en arrastrar a alguien que debería caminar por sí mismo en obediencia y en fe. En obediencia y en fe. En otras palabras, la incredulidad es como un freno generacional. Los lazos de incredulidad incapacitan a las personas para moverse muchas veces hasta por años en lo profético. Por eso yo no me conformo. Yo le digo: Señor, yo vengo a arrebatar esta generación. Y yo vengo a declarar que esos lazos se rompen. Yo vengo a profetizar que esos lazos se tienen que romper. Amén. Pero yo no puedo creer por usted. ¿Aló? Y lo que uno porta
lo debe retener, cuidarlo. Amén. Eso significa que no es un problema momentáneo la incredulidad, sino un freno generacional. La incredulidad ha tenido generaciones varadas en la pobreza, generaciones varadas en la inmoralidad sexual. Qué difícil cuando alguien camina así, pero qué difícil cuando viene ¿qué? Atado, cuando viene frenado por una generación anterior. ¿Aló? Duro, ¿cierto? Un lazo de incredulidad no solo detiene a la persona, sino que puede estancar el fluir de toda comunidad. Porque el profeta debe arrastrar con fuerza, en arrastrar, y debe romper con esa incredulidad. Por eso le digo que nosotros, ese lazo de incredulidad no solo va a detener a esa persona, sino que puede estancar todo el fluir de una comunidad. Porque un profeta o el profeta debe gastar fuerza en arrancar incredulidad en lugar de avanzar en obediencia con el pueblo. ¿Aló? Así como Israel quedó varado en el desierto por la incredulidad de la mayoría, también hoy una congregación puede quedar varada en la frontera de su propósito si los lazos de la incredulidad no se rompen. Esto nos debe llevar a entender que el llamado profético tiene un costo. Amén. Por ejemplo, un pastor que no enseña lo que Dios dice por miedo a la opinión pública está reteniendo la bendición para su pueblo. Un profeta que se echa para atrás por la falta de recursos o por excusas laborales muestra que su obediencia está condicionada. Y qué difícil caminar con alguien que tiene su obediencia condicionada. Tiene condiciones para obedecer. Y qué difícil cuando uno le responde a Dios, cuando lo llama y uno le pone condiciones para obedecer. ¿Aló? Aquí tenemos o aquí entendemos que el rasgo esencial del ministerio profético es la obediencia radical. Cuando un profeta carga con la incredulidad de otros, la tentación de echarse para atrás se multiplica. Se multiplica. Por eso es tan importante que en lo profético aprendamos a soltar peso, a cortar lazos y a caminar ligeros en la fe del Cristo, porque si no, corremos el peligro de caminar como una generación en el desierto, con promesas sobre la mesa, pero sin fuerza para entrar en ellas. Wow, sin fuerzas para poder entrar en ella. Hay gente que tiene la promesa en la mesa, pero no tiene fuerza ni para estirar la mano para tomarla. Qué tremendo. ¿Aló? Hoy el Señor nos dice, amada iglesia, no puedes seguir arrastrando incredulidad, ni tuya ni la ajena. Yo no te llamé, dice el Señor, a cargar los lazos de otros. Yo te llamé a cortar esos lazos en mi nombre. Dios te llamó a cortar esos lazos. Amén. Dios te llamó a cortar los lazos. Amén. Dios te llamó. Tienes una responsabilidad con Él. Desde el momento que tú lo tuviste ahí pequeñito, que te cabía solo en esta mano, tú tienes esa responsabilidad con Él. Amén. No esperes que otros hagan lo que tú tienes que hacer. Sé fuerte, sé valiente. Haz lo que no hicieron por ti, hazlo por Él. Eso es amor. Amor no es decir que lo amas. Amor es demostrarle que tú renuncias por Él. Eso es amor. Eso es amor, amada. Y formarás un vínculo tan inquebrantable con ese niño que jamás se quebrará. Jamás se quebrará. Haz lo que no hicieron por ti. Hazlo. No esperes que otros hagan por ti. Hazlos. No busques ejemplos en otros que no han conquistado. Busca a Dios. Busca al Señor y Él te enseñará cómo ser madre. Amén. Y tu hijo será grande para el Señor. Conságralo siempre.
en todo momento. Y él no se desviará ni a la derecha ni a la izquierda, porque será como ese Samuel que Ana trajo al altar. Amén. Sé fuerte y esforzada. Será difícil, sí, pero valdrá la pena. Y te vas a acordar de estas palabras. Amén. Porque esas mismas palabras un día se las dijeron a mi madre y a mi abuela. Y aquí estoy. Amén. El Señor te está diciendo en esta mañana, iglesia, no te estanques en el desierto de la incredulidad. Entra en la tierra de la fe. No permitas que la incredulidad tuya o la de otros se interponga, se convierta en tu propio freno. Avanza, dice el Señor, porque el rasgo del verdadero hijo de Dios o profeta no es entenderlo todo, sino obedecer aún sin entenderlo todo. Yo he tenido que obedecer sin entenderlo todo, porque el rasgo de un hijo no es entenderlo todo. El rasgo de un profeta no es verlo todo. El rasgo de un profeta es caminar aun cuando no tiene fuerzas para hacerlo. La fuerza que tiene que tener un hijo es caminar en esa fe que Dios entregó. Caminar aunque las piernas le tiemblen a uno, aunque uno está golpeado y tiene que seguir levantándose, porque hay otro mirándote. Hay otro que te está viendo. Tal vez tú eres ese Abraham para otro que está inyectando fe. Amén. No te estanques en el desierto, dice la palabra. No te estanques en el desierto de la incredulidad. Entra en la tierra de la fe. No permitas que la incredulidad te pare. Así que vamos a compartir todos juntos la Santa Cena del Señor. Trae el otro domingo a tu hijo. Y si lo traes el otro domingo, yo lo voy a ungir. Corre al altar, trae tu hijo y yo vengo y lo unjo. Amén. Ten fe. Ten fe. Vamos a compartir todos aquí la Santa Cena. Aquí los que están conectados también acompáñenos para que compartamos la Santa Cena del Señor todos juntos. Amén. Todos los que están ahí conectados, mientras reparten aquí la cena, mientras usted va consiguiendo allá la cena, si la tiene ahí, va a compartirla con nosotros. Mientras esa cena va a ser ministrada, voy a querer hacer una oración profética. Voy a soltar una palabra. Amén. Y mientras hacemos esa oración profética para ministrar, usted va a tomar una posición correcta para recibir. Esa actitud correcta es mejor que usted cierre sus ojos, se incline ahí y escuche cómo va a saltar la palabra y dígale al Señor: amén, Señor, yo estoy en este tiempo para esto. Amén. Usted se va a preparar para este tiempo. La palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres, que someternos, exponernos a la verdad nos hace libres. Amén. Y yo le puedo dar fe de eso. Caminar en la verdad nos hace libres. Nos rompe las cadenas, los lazos de la incredulidad. Así que te damos gracias, Padre. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Ahí donde usted está conectado, reciba a través de la pantalla del televisor, a través de la pantalla de su computador o de su celular. Donde usted quiera que esté en el mundo, en cualquier lugar donde esté, usted va a recibir esta mañana esta palabra. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, ponga una actitud correcta para recibir. Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy como tu siervo me levanto en medio de tu pueblo para ministrar tu palabra viva, Señor. Tu palabra que es verdad, Señor. Tu palabra que es cortante como una espada de doble filo, Señor. Hoy yo tomo, Señor, la autoridad, Señor, sobre los aires, Señor. Hoy yo tomo la autoridad, Padre Santo, del Cristo glorificado, Señor. Y yo como tu siervo, como tu hijo, Señor, me levanto en medio de este pueblo, Señor, a ministrar tu palabra, Señor. Señor, hemos entendido que tu justicia no se revela por obras humanas, Señor, sino por la fe y para fe, Señor.
Hoy oramos, Señor, para que cada persona aquí presente entre en esta dinámica celestial, Señor. Esa es nuestra oración en esta mañana, Señor. Tu palabra dice que mientras oramos, profetizamos. Tu palabra dice que lo que permitamos en la tierra es permitido en el cielo, que lo que permitamos en el cielo es permitido en la tierra. Tu palabra me dice, Señor, que en mi boca hay palabra, hay poder, Señor, para declarar vida o para declarar muerte, Señor. Por eso hoy nos levantamos, Padre Santo, en oración por cada persona que está aquí presente, para que este pueblo tuyo entre en una dinámica celestial, que camine en esos escalones, Padre Santo, esos escalones de fe en fe, Señor, de gloria en gloria, hasta ver manifestada la justicia, hasta ver manifestada tu justicia en cada área de sus vidas. Ahora mismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rompo con todo lazo de incredulidad, rompo en el nombre de Cristo Jesús, rompo todo lazo de incredulidad que haya querido amarrar mentes y corazones, Señor. Declaro que ya no se retiene más la verdad con injusticia, sino que la verdad fluye con poder, iluminando toda tiniebla, Padre Santo. La palabra que Tacot, Señor, no tendrá efecto sobre tu iglesia, no tendrá efecto sobre esta congregación, el león de la tribu de Judá, de transformación, el león de la tribu de Judá aquí en Villavicencio, Señor. Yo declaro que esta palabra no tendrá efecto sobre tu iglesia, sobre esta congregación, Señor. ¿Por qué? Porque la verdad no será sofocada, Señor, en este ministerio. La verdad no será aprisionada, Señor. La verdad no será cerrada, no será aprisionada, porque la verdad correrá libre y dará fruto de justicia en medio de tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, ministra a cada profeta que hay aquí, Señor, a cada intercesor, a cada intercesora, a cada hijo tuyo, a cada siervo, Señor, que has levantado en esta congregación, Señor. Hoy cancelamos toda experiencia de Cades Barnea en la vida de tu iglesia, Señor. No nos vamos a quedar en las puertas de la promesa, Señor. Esta casa, Señor, este ministerio de transformación, el león de la tribu de Judá aquí en Granada Meta, no nos vamos a quedar en las puertas de la promesa, Señor. No nos vamos a detener en la frontera, Padre Santo, de la incredulidad. ¿Por qué? Porque vamos a declarar que esta generación entrará en la tierra prometida, porque avanzará, poseerá y conquistará, porque no retrocedemos en la incredulidad, sino que marchamos en la fe. Yo declaro que el león de la tribu de Judá, Padre Santo, no retrocede. Poseeremos y conquistaremos, porque no retrocedemos en incredulidad, porque marchamos en fe, Señor. Padre, oro especialmente por cada hermano en la fe y líder en este lugar, Señor. Hoy desato sus hombros de la carga de tener que arrastrar con incredulidad. Que tu Espíritu Santo renueva sus fuerzas, que sus manos sean fortalecidas, que su boca se llene de tu palabra y su corazón de tu fuego, Señor. Declaro que no se cansarán ni se detendrán, porque tu unción rompe todo yugo de incredulidad, Señor. Hoy establezco sobre tu pueblo una impartición fresca de fe, que se levanten como una iglesia obediente, Señor, que no negocian tu palabra, que no retroceden en el miedo, Señor, sino que avanzan confiando en que Dios habló y cumplirá lo que dijo. Señor, declaro esta palabra, establecemos esta palabra, que desde ahora mismo tus hijos vivirán en la dimensión de fe a fe, Señor. Que no se quedarán en la religiosidad vacía, sino que serán hombres y mujeres justas, que vivirán por la fe, que obedecerán aún sin entenderlo todo, y que caminarán en niveles más altos de tu mover profético, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, suelto y profetizo esta palabra sobre todo el pueblo. Cadenas de incredulidad caen ahora mismo.
se rompen ahora mismo. Cadenas, ahora mismo usted proféticamente haga así con sus pies, quítese cadenas proféticamente, diga, se caen esas cadenas, se rompen esas cadenas, Señor. Yo puedo ver en mi espíritu cómo se destruyen esas cadenas, Padre Santo. Yo puedo ver cómo esas cadenas que tienen atadas las piernas, que tienen atada la espalda, que tienen atadas las manos, aún cadenas que están en la frente, en la mente, Padre Santo, comienzan a caer, comienzan a romperse, Padre Santo. Yo declaro que la fe activa, Señor, la obediencia se establece sobre cada uno de ellos. La justicia de Dios se les revela, Padre Santo. Se revela en la casa de Diana y de John, se revela en la casa de Angélica, se revela, Señor, en la casa de tu sierva Anarelis, se revela, Padre Santo, en la casa de tu hermano Wilson, se revela, Padre Santo, en la casa de tu sierva y de tu hija Blanca, Padre Santo. Yo lo declaro, Señor, yo lo decreto, Señor. Se revela, Señor, se rompe en la casa de tu hermana, de tu hija Claudia, Padre Santo. Yo lo decreto, yo lo establezco, yo lo profetizo, Señor. Lo establezco, Señor, sobre ellos, y proclamo que este pueblo no será un pueblo estancado en el desierto, sino una generación que entra, que conquista, que hereda todo lo que el Padre prometió. Así lo declaramos en esta mañana, Señor. De esta manera, Padre Santo, vamos a participar de tu Santa Cena, pidiéndote perdón por la incredulidad. Así que en esta mañana usted dígale con su propia voz: Señor, perdóname, Padre Santo, porque cuando me hablaste yo no creí, Padre Santo. Padre, perdóname, Señor, porque tal vez cuando me hablaste, Señor, yo me reí como Sara, Padre Santo. Yo creí que eso no era posible para mí, Señor. Perdóname, Señor, por mi incredulidad. Yo estaría ahí clamándole al Señor. Yo estaría ahí diciéndole: Señor, este es mi tiempo, Padre Santo. Este es el momento, Señor, donde yo vengo a pedirte perdón, Padre Santo. Perdóname, Padre Santo, porque no creí, Señor. Perdóname porque en algún momento comencé a dudar en el camino, Señor. Perdóname porque cuando vino alguna dificultad, Padre Santo, yo bajé las manos, Padre Santo. Yo dejé que la incredulidad entrara. Yo permití que la duda me frenara, Señor. Así que yo te pido perdón, Padre Santo, por no haber creído en lo que tú ya has destinado para mí. Vamos, iglesia, yo no puedo hacerlo por usted, iglesia. Yo no puedo abrir la boca por usted, iglesia, pero usted sí puede en esta mañana, en este tiempo poderoso profético, comenzar a abrir su boca y decirle: Señor, perdóname por mi incredulidad, Señor. Pero, Señor, aún perdóname cuando yo sembré incredulidad sobre mi casa. Perdóname, Señor, cuando yo actué como esos espías, Padre Santo. Perdóname cuando yo entré, Padre Santo, y entregué una noticia, Padre Santo, pesimista, Padre Santo, de incredulidad. Perdóname, Señor, cuando yo actué como esos espías que fueron y no creyeron en lo que tú habías dicho. Perdóname, Señor, si en algún momento dije: Señor, nos comerán como langostas, somos como langostas para ellos. Perdóname, hoy reconozco, Señor, mi incredulidad. Vamos, iglesia, usted tiene que ahí comenzar a decirle: yo reconozco mi incredulidad. Yo reconozco mi incredulidad, poca, media, alta, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Aún yo como tu siervo, Señor, si en algún momento tuve incredulidad, Señor, perdóname, Señor. Si aún en algún momento vino un pensamiento de incredulidad, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Iglesia, pídele perdón al Señor para que participe de la Santa Cena dignamente. Señor, perdónanos por cada palabra, por cada pensamiento, por cada acción que haya sido desde la incredulidad, Señor. Y pidiéndote perdón, Padre Santo, dignamente, Señor, vamos a comer de tu carne. Así que, iglesia, coma de la carne del Señor. Ya puede comer, coma. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Asimismo, Padre Santo, declaramos tu palabra. Tu palabra dice: haced esto en conmemoración de mí. Tu palabra es clara cuando lo dice, Señor. Y conmemoración no es religiosamente, Señor, sino que también entramos en esa promesa de Juan 6:56, que dice: todo el que come de mi carne y bebe de mi sangre se hace uno conmigo y tiene vida y la tiene en abundancia. Así que declaro, Señor, que el poder de tu sangre rompe con toda incredulidad, Señor. Y te pido, Señor, que nunca se me olvide esta palabra y esta prédica, Señor.
Que cada vez que quiera venir la incredulidad, tú me acuerdes de esta palabra. Que la incredulidad es deshonrarte, Señor. Que la incredulidad, Señor, es permitir que se geste un campo para la deshonra, Señor. Y no estamos para deshonrarte, Señor. Así que dignamente, Señor, bebemos de tu sangre, Señor, y nos hacemos uno contigo, Señor. Beban. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que vinieron en esta mañana, Señor. Gracias por los que se tomaron el tiempo, Padre Santo, de compartir el evangelio, de traer a alguien, Señor. Gracias, Padre. Así que yo quiero darle las gracias a todos. Y yo quiero soltar esta palabra, que cuando tú entras en la manifestación de ser un evangelista y traer a alguien, tienes derecho a reclamar un botín. Tienes el derecho de reclamar el botín por traer a ese hermano, a esa hermana aquí, para que reciba una palabra. Así que yo desato esta bendición, doble porción. Yo lo decreto, lo establezco, Señor. Padre, bendigo a todas las personas nuevas que vinieron en esta mañana, Señor. Bendigo, Padre Santo, a todos los nuevos que están en esta mañana, Padre Santo, que han venido por primera vez a una de estas reuniones, Señor. A los que están ahí conectados por primera vez, Señor, yo los bendigo, Señor. A estas nuevas generaciones, Señor, a este niño, Señor, yo declaro bendición sobre él, Señor. Así que yo quiero soltar esta palabra sobre él, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios. Padre, yo declaro que este niño no se desviará ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Y con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo lo pongo en el altar, Padre Santo, y declaro que es un niño, Señor, que ha sido consagrado para ti, Señor. No se desviará ni a la derecha ni a la izquierda, Padre Santo, porque tus santos ángeles, Señor, estarán alrededor de él. Tu Santo Espíritu está dentro de él. Tu Santo Espíritu camina delante de él, Señor. Tú le darás la sabiduría a sus padres para que lo eduquen, Señor, en tu palabra, Señor. Lo profetizamos, lo ponemos bajo esta palabra, Señor. No se desviará ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, porque está puesto y sellado en el altar de tu palabra, Señor. Amén. La iglesia dice amén. Bendiciones. Si le va a dar un fuerte aplauso, dele un fuerte aplauso. No es para mí, es para el Señor. Si es para el Señor, está muy liviano. Vamos. Eso, que se escuche. Para todos los que están ahí conectados, si usted desea bendecir este ministerio y desea patrocinarlo, bendecirlo, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi. Ahí le van a salir los anuncios. 310 más el 320 son las cuentas Nequi si estás dentro del país de Colombia. Si estás fuera del país, te comunicas vía WhatsApp al más 57 310 más 57 320 y te daremos las indicaciones de cómo hacerlo llegar por Western Junior. De antemano, gracias por todos los que siembran en este ministerio. Yo los bendigo, que el Señor los haga 1000 veces más de lo que son ahora. Shalom, shalom.